Europa. Bien, esto decía Alberto Fernández, que curiosamente está un poco emparentado con una visión que alguna vez planteó Mauricio Macri también. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Así que tendría que ser el primer. Bueno, somos todos descendientes. Esta idea de que los argentinos somos, digamos, descendientes de italianos, de europeos, de españoles, muy blanquitos todos, y que todo lo demás son, digamos, y además ignora, por supuesto, la preexistencia de los pueblos originarios en la Argentina. Magdalena Candiotti, historiadora, investigadora del CONICET del Instituto Ravignani, está en Santa Fe. ¿Qué tal, Magdalena? Buen día. Hola, buen día, María. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, se armó un despelote, se enojó. Bolsonaro se sacó una foto rodeado de indígenas del Amazonas y dijo, no, selva. El hijo Jair Bolsonaro le acusó a Alberto Fernández de ser racista. Los mexicanos se ofendieron. ¿Qué te pareció escuchar a Alberto Fernández? Además, una frase que él le atribuyó al escritor mexicano, ¿no? Octavio Paz, erróneamente también. Sí, como se dijo, se apuntó bien, mezcló dos citas diversas y en todos los casos muy desafortunadas. Me causó primero estupor y tristeza, y después casi que por el unánime rechazo que generó desde diversos sectores, casi que me terminó tranquilizando y pensando en la posibilidad que esto nos da para pensar cómo se construyen estas narrativas y cómo esa imagen de la formación de la Argentina, la formación de México, la formación del Brasil, estas narrativas nacionales se conforman, y en ese sentido me parece que es una buena oportunidad para pensar en esa pluralidad, digamos, de cómo se conformaron de múltiples diásporas, de pueblos originarios, pero también de diásporas. Fundamentalmente se olvidó de la diáspora africana tan central para Brasil, conformada por 5 millones de personas, fueron traficadas desde África a Brasil. También en México está pensando actualmente su ascendencia africana y la centralidad que tuvo la esclavitud en la conformación de México, y por supuesto en Argentina, donde también no solamente hay una movilización y revisibilización de nuestra historia ligada a los distintos pueblos originarios, sino también a la esclavitud y a la diáspora africana, que es aproximadamente 200.000 africanos durante 250 años de tráfico llegaron a la Argentina. Entonces, negar esa historia, creo que este tipo de deslices y de frases desafortunadas nos ayudan a pensar por qué construimos una imagen de una Argentina solamente eurodescendiente, digamos, claro, y blanquizada, y tendemos a invisibilizar y negar esta historia de violencia y también de construcción mucho más plural. Y hablas de africanos que llegaron a la Argentina. ¿Qué pasa que en Argentina no queda, digamos, población negra, ¿no? No sé cómo, porque alguno trata de evitar la designación vía el color por si está mal dicho o no sé ya qué se usa, pero en Estados Unidos usan afroamericanos. Pero ¿por qué no quedó población negra en Argentina? Bueno, en Argentina no es que no quedó, sino que en realidad hubo un proceso de, por un lado, mestizaje, ligado no con una idea de un democrático mestizaje y una posibilidad, o sea, no como algo solamente para celebrar, sino como una posibilidad de integración, sino que también este mestizaje llegó a un borramiento de otras identidades. Entonces hubo un proyecto también a partir de, sobre todo, discriminación durante la colonia, una idea de que a partir del tiempo republicano prácticamente esta población desapareció en las guerras o se fundió en este mestizaje, y en realidad hay una construcción desde el Estado Nacional de construir esa invisibilización, de pensar a africanos y afrodescendientes como razas, entre comillas, inferiores, que en todo caso estaba bueno olvidar y que desaparezcan. Entonces, muy tempranamente se construye esa idea de la desaparición, de la muerte, digamos, y de la conveniencia de promover estas otras inmigraciones, digamos así, Europa como un horizonte justamente deseado para mejorar
entre comillas, a la población. Entonces, hay procesos de invisibilización, de declararlos desaparecidos cuando no están desaparecidos, ¿no? Por ahí se dijo que esta frase se podía atribuir al porteñismo de Alberto Fernández, sí, como si Buenos Aires sí fuera blanca y europea y el resto del país sería el heterogéneo y más diverso. Y en realidad Buenos Aires está conformada en su historia por una historia súper africana, es una ciudad muy negra. Yo creo que podemos reivindicar y usar la palabra negro, sí, en el sentido no peyorativo, y problematizar justamente el uso de esta palabra como connotaciones negativas, ¿no es cierto? Entonces, no desaparecieron, hoy hay un movimiento de africanos y afrodescendientes muy activo, también no solamente en un sentido diaspórico, digamos, de organizaciones que se declaran herederas de esa diáspora africana invisibilizada, y también otros movimientos más heterogéneos como Identidad Marrón, que dicen, bueno, quizás no somos herederos necesariamente de la diáspora africana o de un pueblo indígena específico, pero traemos este color, y este color socialmente significa algo en nuestra historia, digamos, y en nuestro presente, y necesitamos visibilizar esto. Entonces, me parece que la frase de Alberto Fernández nos puede ayudar a ver cómo estas narrativas nacionales en cada uno de estos países se construyeron sobre la idea de no discriminaciones formales y de no segregaciones legales, pero en la práctica lo siguieron. Claro. Sí. Magdalena Candioti es historiadora, investigadora, por ahí usas un montón de palabras súper como por ahí de la academia, ¿no? Pero, o sea, la idea de que al ignorar que no éramos todos blancos europeos, se anula y se saca de la historia a todos los que, digamos, toda la mezcla que en realidad resulta de la fundación de la Argentina. Exacto, porque lo que fuimos, o sea, esta historia la fuimos haciendo entre todos, digamos, con un rol, como decía, activo desde el Estado, pero terminó en un proceso de esconder, ¿no?, abajo de la alfombra estas identidades y estas otras ascendencias, claro, tanto pueblos originarios como africanos. Claro. Entonces, como que además los negás de la historia. Eso está muy marcado con lo que fueron también, digamos, toda la fundación de la Argentina como Estado-Nación y Sarmiento, ¿no? La idea de que los que estaban acá eran los bárbaros y que la civilización venía de la mano de los blancos europeos, ¿no? Exacto, María. Pero bueno, ¿sabes qué pensaba también? Hace poco se armó un debate grande en Estados Unidos, no sé si lo seguiste, con lo de Tom Hanks, que es un actor que hace muchas películas basadas en temas de historia, y él decía hubo una matanza terrible en 1921 en Estados Unidos, los blancos arrasaron un pueblo entero, mataron 300 negros. Una cosa, De la masacre de Tulsa. La masacre de Tulsa. Y Tom Hanks escribió un largo artículo súper interesante diciendo, ¿cómo puede ser que en las escuelas no se enseñe la masacre de Tulsa? Dice, yo no aprendí nunca, dice, y es una forma de que para entender el racismo de hoy en Estados Unidos tenemos que saber que existió la masacre de Tulsa, y si no enseñamos la masacre de Tulsa, tampoco vamos a salir de donde estamos. Exacto, o sea, el racismo no nace de un repollo, esta palabra que nos cuesta pensar en la Argentina y en general en Hispanoamérica, digamos, esta construcción de una idea de que no están estas discriminaciones formales y la idea de una nación forjada en el mestizaje o lo que en Brasil se llama la democracia racial, impidió ver las jerarquías que se generaban, ¿no es cierto? Entonces, como vos decís, en cómo lo que conocemos y valoramos de nuestro pasado, vemos cómo hay una discriminación y hay un racismo, porque sabemos más, o sea, creo que es más fácil aprender euskera en la UBA que aprender QAM, no digo euskera, sí. Entonces, digamos, hay una serie de sabemos más de la geografía europea que de los nombres y la ubicación geográfica de los distintos pueblos originarios. Entonces, claro. También lo que desconocemos de nuestra historia no nos permite amarla. O sea, claro. La conocemos, la podemos amar y reivindicar y criticar lo que se hizo. Y otra cuestión que me parece importante es que hay una construcción de un relato nacional como un nosotros a partir de lo europeo, ¿no? Una normalización de lo blanco
europeo, afrodescendiente, como nosotros. Y hay unos otros que en todo caso tendríamos que conocer la historia. Los indígenas, los afroamericanos. Y en realidad es la historia de todos. Sí, claro, O sea, de esa mezcla. Bien, Magdalena Candiot, súper interesante, es historiadora e investigadora del CONICET del Instituto Ravignani. Te mando un beso y gracias. bueno, no, gracias María. Buen día. Hasta luego. A 7:48 de la mañana se empieza a poner celeste el cielo en este momento. Hay bajísima visibilidad, tengan mucho cuidado. Después en algún momento sale el sol, pero dice que va a estar nublado. Igual Jopo 19 grados, la máxima para el día de hoy. Nosotros trabajamos con distanciamiento y todos los protocolos. Estamos protegidos y cuidados por el grupo Argenomics. Todas las semanas nos vienen a hacer el test de PCR de saliva. Pasó algo increíble ayer. ¿Qué pasó? Majo me fue a delatar con el chico que vino a hacer el test. Le dijo, No. ¿sabes qué? Le dijo, fíjate porque ella no suele poner suficiente. Entrega de menos. Te lo buchona. Te lo Porque hay que juro. poner 5 mililitros para que sea efectiva la ¿Le prueba. pones un poquito de agua, lo diluís con agua? Le pareció a Majo que pongo demasiada, viste que hay como espuma, te sale la saliva Sí. cuando estás escupiendo. Me fue como con la delatar. Claro, es como la espuma de la cerveza. Después baja y no cumplís el requisito. Me fue a delatar. Vos podés creer. Y el Majo. chico le dice, no, es suficiente. Es una cosa increíble. Se controla del... Hasta eso, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, viene y nosotros escupimos en ese frasquito. Es un método simple, seguro y eficaz. No es para nada molesto. Tenés 5 mililitros de saliva, como decía Flora, en un tubito estéril y después en menos de 24 horas te dan los resultados. Más